Hola Chuy espectadores, bienvenidos a nuestra Chuy Opinión del día de hoy. Hablaremos sobre Adam Smith. Mi nombre es Joseph Vázquez, estoy con Sebastián López. Hoy tenemos un tema súper interesante ya que vamos a introducirnos en todo lo que es el liberalismo clásico. Correcto, vamos a analizar un poquito lo que fue las postulaciones de Adam Smith y vamos a hacer todo un resumen, tanto para que ustedes, el espectador y el escucha, porque también tenemos en Spotify, ¿no? Sí, en Spotify. Podamos analizar un poco qué fue de Adam Smith, cuáles fueron sus ideas y dar un poquito nuestro criterio. Ahí también comentarles que este episodio se va a transmitir en el futuro, pero de todas maneras suscríbanse a nuestros canales. Como les digo, estamos en Spotify, estamos en WhatsApp, En Spotify, estamos en YouTube, YouTube, en Twitch, en TikTok, en Instagram, todos como Chuy Opinión. Pueden seguirnos, ahí subimos shorts y si les engancha algún tema, pueden ir o comentarnos ahí mismo que hablemos más del tema o ir a ver el capítulo completo en YouTube y en Spotify. Ahora sí, entrándole al tema, hay que cachar un poco quién era Adam Smith. Adam Smith era un académico, filósofo más que nada. En su época no había la materia de economía como tal, sino que él era un filósofo que primero escribió un libro que se llama La teoría de los sentimientos morales. Después vamos a indagar un poco en qué decía cada libro. En base a esto, del libro de la teoría de los pensamientos morales, lo contrata un duque, si no estoy mal, lo contrata para que sea el mentor de su hijo. correcto. Gracias a esto viaja por toda Europa, conoce diferentes pensadores de Francia y de otros países, y en base a su experiencia durante este tema es lo que escribe La riqueza de las naciones. Y de ahí, en su posterior vida académica, escribe varios pensamientos filosóficos que se van a recopilar y publicarse post-mortem, que son los pensamientos filosóficos de Adam Smith. Además, hay un libro muy relacionado a él que lo escriben sus estudiantes que se llama Filosofía de la Jurisprudencia. Está mala la traducción porque en inglés tiene otro significado, pero es como se lo conoce en español y fue traducido ya hace más de un siglo. Sí, bueno, Joseph, más que nada, él podemos decir que para su época había viajado bastante. Podemos decir que era una persona bastante curiosa y, y él buscaba la forma, como varios filósofos, en la cual podamos tener una sociedad, yo diría que más justa antes que libre. Uh-huh. No sé qué opinas tú de esa frase, que Adam Smith buscaba una sociedad más justa antes que libre, porque en una sociedad justa tú le vas a permitir a la persona que ellos puedan tener un mercado en el cual ellos ganen por lo que se esfuerzan. Entonces, un poco en estos viajes de los que mencionabas, él se dio cuenta que los estados, entre más riquezas amasaban, menos, menos repartición de la economía había dentro de esos países, ¿no? Entonces, él empieza con una postulación que es la mano invisible. Bueno, no empieza, sino que eso es ya después cuando ya analiza sus pensamientos. La mano invisible del mercado. ¿Y qué es esta mano invisible del mercado? Tú ya lo debes de saber, pero para nuestros oyentes y nuestros espectadores. Esta mano invisible del mercado es básicamente entender que cuando tú tienes un beneficio, yo tengo un beneficio. Exacto. Y ahí es cuando se autorregula todo. Uh-huh. Pero eso en realidad me pareció primero un poco difícil de entender, porque no siempre tú vas a querer tu beneficio y no siempre vas a querer el beneficio del prójimo. ¿Por qué no siempre vas a querer tu beneficio? Porque en la época actual, yo entiendo que esto es hace algunos años, ¿no? Hace cientos de años, pero en la época actual, en realidad tú puedes perder para después ganar. Entonces, sí. tú no estarías buscando tu beneficio, o quizá no a corto plazo, sino a largo plazo. Entonces, tú estarías dispuesto a perder, qué sé yo, 1 o 2 veces para la tercera ganar. ¿Me entiendes? Entonces, hay un poquito, quería debatir contigo eso, ¿cuál es tu pensamiento con respecto a eso, no? Porque lo que planteaba Adam Smith es que todos queremos ganar.
Y sí es cierto, pero no todos siempre jugamos a ganar. Ujú. Bueno, ahí sí verás. Él tiene la percepción que toca en su primer libro que les dije antes, que es la teoría de los pensamientos morales, donde plantea que que la bondad del ser humano, la moral del ser humano innata, es buscar el beneficio y en cierta forma apiadarse de los demás y buscar el beneficio del otro también. O sea que se siente feliz de ver al otro feliz. Después, con lo que mencionabas tú, el de no buscar el beneficio del otro. Eso ponte, estaba escuchando a Zunzunegui, que es un historiador de México. Es muy interesante, pueden ir a revisar. Y él decía, en Latinoamérica es donde más se da esto que tú mencionabas. Donde con tal de que tú no ganes, prefiero yo no ganar y yo perder. Es que en realidad ahí va un poco el tema de lo que mencionabas primero de su primer libro, del tema de la moralidad, ¿no? O sea, cuando tú eres una persona moral, en realidad no vas a hacer esto de perder para después ganar, ¿no? Porque eso sería moralmente incorrecto. Pero sí vas a hacer lo mejor para ti. Entonces ahí vienen estas dos posturas. La primera, que hay que ser moral y ético. Y la Sí. segunda, que siendo moral y ético, tú siempre vas a querer ganar y vas a querer tener un beneficio para ti. Ujú. Entonces, cuando tú quieres tener un beneficio para ti siendo moral y ético, tú automáticamente vas a causar un beneficio para la otra persona. Sí, y aparte también explica que lo más importante es, no importa cuánto pueda ganar yo, sino cuánto te demuestre que tú puedes ganar con una relación, o sea, con una elección libre entre los dos. Y ahí viene el tema de que cuando tú pones al Estado y pones a regular, digamos, yo diría que cuando pones a regular algo que no es función del Estado regular. Te pongo un Sí. ejemplo. Una empresa, cuando ustedes tienen su empresa y es una empresa privada y el Estado les dice, miren, ¿saben qué? Ahora ustedes van a tener que dar gasolina a todos sus trabajadores. Entonces ahí la empresa privada va a decir, ¿por qué? Ah. Dicen, no, porque así es la forma correcta de hacer las cosas. Entonces yo creo que en este punto Adam Smith lo que decía es, hay que ser morales, hay que querer el beneficio propio y también tú tienes que tener una regulación del Estado en temas que sean de la sociedad. Ahí sí quiero verás, entrar en lo que planteaba Adam Smith. Primero, él decía que hay tres cosas que debe hacer un líder, o sea, no un líder, sino como el presidente, sí, el poderoso de la sociedad. Primero, defender a los ciudadanos de otros ciudadanos de la misma nación. Eso se llama justicia, porque en las leyes tienes si yo te ataco a ti, cómo se debe proceder, o cómo están los límites preparados para que ninguno se ponga sobre otro mediante la fuerza, menos el Estado sí coerciona mediante la fuerza. La segunda cosa es que sí debe hacer el mandante, según Adam Smith, es proteger a los ciudadanos de una nación de los ciudadanos de otra nación. Esa es la defensa, esa es la policía, esa es el ejército, la marina. ajá, la marina, o sea, todo lo que es métodos de defender allá un grupo como célula que es una nación de otras naciones. Y hasta ahí tienes el concepto de minarquismo, que es un poco antes del anarcocapitalismo, que toparemos más después cuando veamos a Rothbard o veamos a Milton Friedman. Pero, entonces ahí tienes un minarquista. Pero ahí introduce un tercero, con el que no sé qué tan de acuerdo estoy. Puede ser simplista para solucionar algunas preguntas sobre el libertarismo, pero él dice que el Estado debe encargarse de todo aquello que los hombres libres no encuentren interesante o beneficioso. ¿De acuerdo? Entonces ponte, por ejemplo, con el tema de la gasolina no va a pasar así, porque sí va a haber hombres libres que van a buscar merquear con esa gasolina y se va a seguir, ahí se puede hacer un negocio y puedes encontrar un beneficio. Yo creo que en este punto, perdón que te interrumpa, era un tema más puntual, ¿no? En este caso, ¿a qué persona le va a interesar perder recursos o tener una empresa que siempre da un gasto? Uh-huh. Ya, porque cualquier persona lo que busca, como hemos hablado, es el beneficio. ¿A qué persona le va a interesar perder recursos para que otras personas puedan tener agua, puedan estudiar, puedan tener salud? Y un claro ejemplo de esto es el famoso Mr. Beast. Mr. Beast lo que hace es gasta dinero con su canal de filantropía y va y hace pozos
de agua en África. Ujú. Ahora, cuando tú tienes un negocio y dices, ok, voy a hacer pozos en África, ya, o voy a hacer casas en San Salvador, me parece que también hice, o voy a hacer casas en el Guasmo, o voy a hacer alcantarillado en el Guasmo, ¿qué empresa te va a decir, ok, voy a hacer solo porque la gente lo necesita? ¿O cuál es el rédito que tú vas a ganar haciendo eso? Las personas, ¿tú consideras que en ese punto las personas que están en ese sector deberían de pagarte? Porque si es así y no tienen dinero, Claro. nunca se les haría. Ahí sí viene un tema súper interesante, porque ahí sí lo que se plantea es que la empresa no tiene que hacer ese trabajo, sino que somos personas morales y cada uno, nosotros podemos reunirnos entre nosotros voluntariamente, pero nuestro jefe de nuestra empresa no puede decirnos, oigan, tú ustedes voy a quitarles la mitad de su sueldo para hacer pozos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso Milton Friedman escribe posteriormente, ya en los 80s, 90s, un paper donde explica la responsabilidad social de las empresas es dar trabajo y dar productos al mejor precio, con la mejor calidad al mejor precio. Yo creo, Esa es toda la forma en la que las empresas interactúan con la sociedad y la mejoran, al darles mejor producto, al que tenga mejor calidad de vida y al dar trabajos. claro, pero es que en ese punto ahí estamos malentendiendo un poco, estamos viendo, no sé si te estás dando cuenta de los sesgos que habría en eso, porque a la final va a haber una persona que, o un grupo de personas, llámese Congreso, llámese Parlamento en el caso de Inglaterra, que te digan que tú tienes que dar tu dinero, que es igual que el gobierno, con impuestos, para hacer esto para estas personas que necesitan. Entonces, en ese punto yo voy un poco más al lado humanista de Smith y entiendo por qué es ese tercer punto que mencionaste, que en realidad tú siempre vas a buscar tu beneficio, pero hay personas que no tienen los recursos como para buscar su propio beneficio. Entonces en ese punto ya estaríamos hablando de que si los que nacieron sin recursos tienen la culpa de haber nacido sin recursos, entonces ella te estarías yendo a algo ya literalmente como que el que no puede salado, que en realidad yo opino que debe de haber personas que piensen así. O sea, no nos tapemos los ojos Creo tampoco. que hablábamos un poco del tema de lo que decía, ¿de qué hablaba la anterior semana? John Rawls. ¿Te acuerdas que mencionábamos que él John decía Rawls. que hay que buscar que las leyes sociales o las leyes de un país busquen de la mejor forma posible que todos tengan las mismas oportunidades? Eso es un poco lo que se estaría. Claro, pero es que Entonces, Adam Smith lo que te dice es, y te lo dice así súper claro, que el Estado al tener mayor participación y al quitarte mayor recursos de forma obligatoria o entre paréntesis impuestos, lo que ocurre es que te coerciona para que tú no puedas tener la libertad para decidir cómo va tu empresa. exacto. Pero el Estado es necesario para poder dar soporte y hacer trabajos que en realidad cualquier persona no estaría interesada porque no sería una ganancia. Entonces, si no sería una ganancia, ¿qué estás buscando? Y ahí me abriste los ojos ahorita, que en realidad si no tienes una ganancia económica, como decíamos, si algo es gratis, Tú eres el producto. tú eres el producto. Entonces voy, hago el pozo, me tomo 10,000 fotos, mejoro mi imagen y al final estoy lucrando con las personas. Qué loco, ¿no? Es claro. Y llegamos a esta conclusión. Y ahí es lo que te das cuenta un poco que, porque eso es lo que también decía el tema de Adam Smith, por qué criticaba el mercantilismo. En esa época pasaban dos cosas. La corriente francés lo que decía era que la riqueza estaba en poseer tierras, o sea que este pensamiento expansionista, ¿no? Un poco. Y que mientras más propietarios de tierra haya, más ricos son una nación. De ahí había los mercantilistas. Los mercantilistas eran los que pensaban que mientras más oro abarcasen, más rico era una nación. Pero lo cual no era cierto en ese punto porque ya habían tenido la hiperinflación que tuvieron cuando llegaba el oro de América, entonces ya hubo una inflación, entonces se dieron cuenta que el oro o los metales preciosos se pueden devaluar. Ajá, no era tan valioso. Mientras sea limitado es valioso, pero cuando ya comienzan a imprimir como en nuestros tiempos, deja de ser valioso. Entonces ahí Adam Smith lo que plantea es que la riqueza de una nación es el trabajo, pero el trabajo libre.
¿Por qué? Porque Y honrado. y honrada. Porque si haces, porque digamos, podemos decir que en Cuba y yo qué sé, en Taiwán trabajan igual, se sacan la madre los dos. Pero Taiwán es rica y Cuba es pobre, porque no hay el factor de la libertad. En Taiwán la gente puede disfrutar del fruto de su trabajo y comprar productos y transar libremente. En Cuba no. Entonces, cuando no hay ese factor, la riqueza no crece porque el trabajo no es voluntario, el trabajo es obligado. Y en este punto también, pese a que el trabajo sí sea voluntario, vamos con el ejemplo de Venezuela, en cambio ahora es una nación que tiene bastantes riquezas, pero lo que hace simplemente es genera una distribución de forma unilateral mediante una persona que dicta cuánto deben de ganar todas las demás personas, hasta qué punto, y de esa forma hace un control a toda la sociedad, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de un tema interesante porque primero que los recursos con los cuales cuenta una nación, en este caso puntual, Ecuador, son bastantes, pero si el gobierno impulsa a los ciudadanos para que ellos no puedan consumir esos recursos, que es el caso, por ejemplo, del ITT, impulsa para que tú no puedas consumir esos recursos, para que tengas menos libertades y para que tú básicamente estés obligado a trabajar bajo los estándares y parámetros que te están colocando. Okay. Entonces, en ese punto yo creo que coercionan un poco tu libertad porque tú no puedes decidir como Estado cómo una empresa privada o como una persona natural que está en su negocio de empanadas, en su negocio de venta de ropa, de venta de chompas, tú como Estado no le puedes decir a esa persona, tu negocio se tiene que manejar de esta forma. Y al tú cobrarle un montón de impuestos, básicamente le estás diciendo que tiene que manejarse de esa forma. Exactamente. Y el problema con eso es que, primero, para que se genere una industria tiene que haber muchos emprendedores que la caguen, la verdad. Para que ahí se genere ese conocimiento de especialización, para que llegue a la verdadera industria floreciente de un país. Pero si todos los chiquitos les estás dando incentivos para que no crezcan, porque mientras seas microempresa te voy a cobrar menos impuestos, pero si ya creces no te cobro impuestos, no te conviene crecer, no te conviene arriesgarte y no te conviene dar más empleos con una empresa más grande, porque si tienes más de 10 empleados te toca pagar más impuestos. Si tienes más de esto, te toca pagar más impuestos. Entonces ya vas cortando un poco la libertad de la gente, esa inventiva y esa especialización. Entonces tenemos el país con más nivel de emprendedores de Latinoamérica, pero tenemos con el país con más nivel de fracaso porque no logran pasar el primer año, porque te están cobrando impuestos en todo lado. Y no solo eso, bueno, volviendo un poco al tema de Adam Smith, él también mencionaba esto en sus postulaciones, ¿no? Que en realidad cuando tú has tenido un fracaso económico, no ha sido debido a una empresa privada, ni a varias empresas privadas que quebraron. Nunca se ha dado que Estados Unidos tuvo la Gran Depresión porque 5 o 10 o 100 empresas privadas quebraron. No, es porque el Estado quebró. El Estado quebró. ¿Y es lo que está pasando ahorita? ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Que ya Más se va a de, venir. creo que son 3.000 bancos americanos están quebrados y están esperando que la Fed los salve de alguna manera. Y ahí volvemos al tema de que las necesidades de una persona, cuando tú las interpretas como derechos, se vuelve como un grifo de agua de dinero. Claro. Porque tú cuando intentas cubrir necesidades, estas son infinitas. Entonces tú no vas a cubrir todas las necesidades de todas las personas. Y es chistoso porque pasamos de lo del siglo XVIII de derechos naturales y terminamos en 3 derechos naturales básicos y ahorita estamos dando derechos por todo. Por diferencias humanas, o sea, o diferencias personales o subjetivas, damos un derecho que tiene que pagarlo alguien más. Y eso es la peor forma de incentivar la iniciativa y perdurar en esa iniciativa, porque si me van a cobrar más impuestos, yo simplemente prefiero dejar de pagar impuestos y irme a otro país. Y ahí lo que ocurre también es otro fenómeno, que viene el mercado negro, entre comillas, o el mercado Siempre va a haber un mercado negro. Que es por la izquierda, ¿no? Si es más barato, o sea, si es menos costoso. Todo al final lo vas a ver en tema de costo. Si para mí es más riesgoso,
digamos, si a mí pagar impuestos me representa, de $1.000.000 me representa $300.000 en impuestos. Irme por el lado izquierdo me representa la posibilidad de perder el millón, pero también la posibilidad de ganarme 2 millones, porque acá inflaron el precio. Entonces el riesgo es mucho mayor pagando impuestos porque pierdo más plata y acá tengo un potencial de ganancia porque acá están controlando tanto que es más barato comprar en el mercado negro al final. Y mira, esto también ocurre en casos como Colombia, como Venezuela, que ya se han vuelto narcogobiernos. Entonces, básicamente, ellos tienen plata para despilfarrar, porque lo único que te da más plata que el petróleo en el mundo de ahora, en el siglo de ahora, es el narcotráfico, lamentablemente. Ahora bien, esos son caminos por la izquierda. Entonces, tú te tienes que manejar de métodos por la izquierda. Entonces, tú no puedes decir, miren, ¿saben qué? Yo tengo $1.000.000 que me donó Pablito Escobar. Entonces tú no puedes decir ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Y te toca ver estas famosas... Lavar dinero. Estos famosos lavaderos de dinero en Grecia. Hay un documental en Amazon, me parece, que te habla sobre el lavado de dinero y te explica exactamente un tipo cómo es que se lava el dinero. Y tú llegas a Grecia, el tipo en el taxi le pregunta al taxista, oye, para crearme una compañía, yo tengo que ser de aquí, ¿verdad? Sí, pero si quieres yo te puedo hacer el favor por el precio adecuado. ¿Cuánto es el precio adecuado? Le dice. $200. Frescaso. Entonces, imagínate, tú creas una compañía en Grecia que te costó $200, que es de Rashkru Trapoli, y de repente ingresan $10 millones y después pasan a un banco en Suiza y después llegan hasta tu cuenta. Y nadie llega. Por eso es que en Bélgica está nuestro famosísimo expresidente Rafael Correa con guardaespaldas. Vi una noticia de $5.000 mensuales, $50.000 mensuales, algo así, la seguridad. Entonces, es gente que amasó tanto dinero que a la final ya ni siquiera tiene cómo gastarlo. Volvemos al tema de Pablo Escobar, que llegó a un punto en el que él tuvo que hacer una fogata de dinero para calentarse porque no podía ir como persona a comprar las cosas. Entonces es algo impresionante, ¿no? Por eso yo creo que todos los filósofos que hemos venido revisando te hablan de moralidad, de ética, ya, de que tenemos que ser personas morales, personas éticas, y después de ser personas morales y personas éticas, y querer un beneficio para nosotros, en este caso con Adam Smith, vamos a generar un beneficio al resto. El resto se va a ayudar o se va a ver visto, tocado por nuestra posición de beneficio. Entonces, otra postulación de Adam Smith que tú querías topar, tenías algunas. Bueno, ahorita estoy con una frase que ahorita se me vino a la mente de Adam Smith, que él decía, en ese caso, si el rey se lleva más del 50% de tus cosas por situación de impuestos, el pueblo tiene derecho a destituirlo y a matarlo. Pero es que en realidad es súper complejo. Imagínate lo que veíamos en las noticias durante esta semana que pasó. Nosotros damos un presupuesto para el Ministerio de Salud Pública, nosotros todos los ecuatorianos, a través de nuestros impuestos, y vemos que el día miércoles sale una noticia de que les falta 200 millones. Les falta 200 millones más o menos de pagar a los equipos de diálisis. Y al siguiente día vemos una noticia que capacitaron a 4.062 Dieron personas. 4.000 capacitaciones. Dieron 4.062 capacitaciones para que aprendamos el lenguaje no inclusivo o inclusivo en los hospitales. Entonces, si tú también, y ahí va un punto de que el rey puede quitarte el 50% sin que tú te des cuenta, porque en este caso ya sí que tú te des cuenta, y te pongo un ejemplo claro, tú pagas de IVA 15%, si tú tienes casa pagas impuesto catastral, si tú tienes carro pagas esto, si tú tienes negocio pagas esto, entonces va sumando, y ahí tú dices, en realidad pago bastantes de impuestos. Y si tú te mueres, pagas impuestos. Si tú te mueres, pagas impuestos. Llegó el punto en el que en España tú heredabas
y la persona que heredaba tenía que pagar impuestos. La persona que recibía tenía que pagar impuestos. Y después de recibir, al gastarlo, tenía que pagar impuestos. Entonces, imagínate que el gobierno español ya te esté cobrando, y por eso bastantes españoles se cambiaron a vivir a Andorra, porque a la final dicen, si yo gano $1,000, que deben de ganar mucho más, pero bueno, si yo gano $1,000 y el gobierno me quita 500, ¿de qué estamos hablando? O sea, estoy trabajando básicamente para el gobierno. Y aparte el dinero de ese gobierno es para traer gente que no trabaja. El tema de la migración también es algo interesante, ¿no? Pero claro, en muchos países vemos un fenómeno que también ya se dio aquí. Aquí, si tú recuerdas, en un inicio la migración fue de los compañeros cubanos. Cubanos y aquí en Florida, claro. Después vinieron los compañeros venezolanos y un momento también vi a bastante haitiano. Sí, también. A bastante haitiano. Entonces, lo que Adam Smith dice está en lo cierto, ¿no? Deberíamos de, como pueblo, cada persona informarnos. Después de informarnos, tener nuestros pensamientos claros para poder decir, yo soy una persona moral, ética, que trabajo y yo no voy a permitir que este tipo de situaciones ocurran en mi país. Sí, y tú no necesitas que esperar que el gobierno sea el que arregle situaciones sociales. Si tienes la capacidad económica o la voluntad de hacerlo, anda. Y la riqueza, como decías, Smith, es el trabajo. Si no puedes donar $1,000 para que se construya algo en un lugar que tú aprecias o piensas que hay gente que lo necesita, mira quién está buscando hacer algo y anda y hazlo, pero desde tu individualidad. No esperes que venga papá Estado y resuelva los problemas, porque él lo resuelve con tu dinero. Y quitar dinero de un lado para ponerlo en otro donde solo va a ser más focoso, hasta ahí también más, o sea, va a ser una linda noticia que le va a dar más votos para que te siga quitando dinero en vez de en verdad solucionar los problemas, porque ellos no buscan solucionar problemas, porque solucionan los problemas y quedan sin trabajo y sin tu dinero. Claro, y en realidad lo que hacen es abrir un hueco, botar dinero. Después abren otro hueco y no pasan el mismo dinero, sino que pasan un poco acá y abren otro hueco. Entonces es un efecto en cadena que tú vas poniendo dinero aquí, acá, y cada uno va teniendo una rama distinta. Eso sí. Con Smith, algo más, pues solo como introducción es esto, ¿no? Obviamente Adam Smith, podríamos enfocarnos bastante en su postulación económica. Es interesante cómo a él lo consideran o sea, ahorita lo consideramos como el padre de la economía moderna, pero justo yo leía y decían, o sea, es raro considerarlo así porque él escribe de filosofía, escribe de jurisprudencia, escribe de moral, y es como que una cuarta parte de su trabajo, pero la verdad creo que nos ha impactado bastante hasta la actualidad, inspirando desde a Keynes, también inspiró a Hayek, inspiró a Friedman, inspiró a Rothbard. Y en esta época Javier Milei también. Claro, Javier Milei también. Agustín Laje. Entonces, claro, es un efecto en cadena de algo que sí les podría invitar a que comiencen a hacer, si leen o si tienen pensamientos de lo que nos escuchan a nosotros, de lo que le escuchan a sus familias, de lo que escuchan a sus amigos. Tómense 10 minutitos en las noches, escriban sus ideas y tal vez post-mortem o en vida alguien diga, este man era un genio y te publican. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Pero en realidad sí, los invitamos siempre a que ustedes sean artífices de su propio mundo, ¿no? Que nosotros podamos tomar acción más que esperar a que un presidente o una asamblea nos venga a solucionar los problemas. Que cuando haya eventos que nos afectan a nosotros, a todos ustedes, que seamos capaces de levantar nuestra voz y decir las cosas. Yo creo que eso es a la final lo que menciona Adam Smith, con el hecho de ser libres, de poder tomar las decisiones que nosotros queramos y de que no haya esta coerción de parte del Estado. Exactamente. Amigos, también un poco para ir terminando, yo sí quería invitarles a que tomen en cuenta esos 3 preceptos de Adam Smith a la final como lo deseen, ¿no? Primero, voten por leyes que los defiendan, pero no por leyes que los defiendan por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser hombres, por el hecho de ser guapo, por el hecho de ser feíto, no por esos hechos subjetivos, sino por el hecho de ser humanos. Busquen votar por esas leyes que los defiendan como humanos, sin importar su raza, su sexo, su edad, porque eso es una verdadera igualdad frente a la ley.
no que tengas más derechos que otro, porque eso ya son privilegios. Aparte de eso, busca que a la final, que tus líderes busquen defender tu país, no que estén regalando su conciencia por el simple hecho, ejemplo claro, Venezuela, por el simple hecho de tener dinero, que regalen su conciencia y que regalen a su país y a sus ciudadanos. Y que igual que regalan su soberanía a tanto organismo internacional, supranacional, que a la final, créeme, no lo están haciendo por ti. Es una agenda que te va a quitar derechos a la final. El caso de Nayib Bukele, que él dice que la ONU y no se preocupaba por los derechos humanos de los salvadoreños cuando moría 1 o 2 salvadoreños por día, y cuando no les da de comer a los presos, ahí sí vienen los derechos humanos, ¿no? Exacto, y finalmente con la última regla de Adam Smith, el gobernante solo debería encargarse de aquellos sectores donde no hay privados o individuos que estén preocupados. Porque, por ejemplo, la electricidad. Yo estoy 100% seguro que si no fuera de gestión pública la electricidad, por lo menos aquí en Ecuador, estaríamos sin este problema. En Colombia es del sector privado. Está buscando quitarlo Petro. Tengan mucho cuidado, amigos colombianos, porque se pueden quedar sin luz y se les van a apagar las luces. Igual que ocurrió, chutas, que Venezuela es un claro ejemplo de qué ocurre cuando el Estado se hace cargo. Como anécdota, justo estoy cursando un masterado con un profesor que mencionaba que estuvo en una compañía petrolera en Venezuela, es venezolano, trabajando, y que cuando llegó el gobierno de Chávez, llegó una persona a decirle que las cosas no se hacían así, porque no había 3 carros de último modelo parqueados fuera de las oficinas de ellos. Y dice, y es algo tan absurdo y tan real que solo las personas que lo vivimos podemos contarlo y decirles que fue así. Se quejaron porque no había carros, últimos modelos, parqueados afuera de las oficinas. Y se me vino a la mente, nuestro alcalde de Quito, Pavel Muñoz, $700,000 en carros. Entonces, el ejemplo de Venezuela en realidad se está replicando acá, ¿no? $700,000 en carros. Y las calles siguen con hueco, esos carritos hay que pagarlos, entonces eso sí, a ti, trabajador honrado, te vamos a poner multas si vas a más de 60 kilómetros por hora. Un completo absurdo. Pero bueno, yo creo que ahí están nuestras reflexiones. Esta es Chuya Opinión con Joseph. Con Sebastián. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. ¿Cómo les dices tú, Chuya? Chao, Chuya espectadores. Chuya espectadores. Nos vemos.